celestial a escuchar tu palabra, porque sabemos que es viva y santa ante nosotros. Amén. Bueno, familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sean todos bienvenidos en esta mañana, nuestra reunión familiar. Qué bonito poder encontrarnos de nuevo en este tiempo y darle todo honor y toda gloria al único merecedor de ella, nuestro Señor Jesucristo, y que a través de su Espíritu Santo, por su palabra, esta mañana sea Él hablando a nuestra vida y a nuestros corazones, trayendo salvación y nos siga santificando y esperando ese momento glorioso de poder encontrarnos literalmente con Él. Pero mientras ese día llega, pues bueno, aquí estamos reunidos mostrando de que el compartir como pueblo y compartir obviamente en la presencia del Señor, pues es lo más importante para nosotros. Cuando digo lo más importante, por supuesto que hay otros temas importantes en la vida, ¿no? Mientras Dios nos permita vivir aquí en esta tierra hay temas importantes. Pero yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que todo lo que el ser humano, cuando no conoce al Señor, lucha, trabaja, se esfuerza, aunque es importante, no es eterno. Todo pasa, todo pasa. Lo único que permanece es el propósito y la promesa del Señor hacia la vida eterna. Y yo creo que cuando nosotros le apuntamos a eso, pues en medio aún de las dificultades, hay un propósito mayor, ¿no? Entonces eso nos sostiene, eso nos da la fe y la esperanza de saber de que todo lo de este mundo pues es pasajero, es efímero, es finito, y nuestra mirada pues definitivamente tiene que estar puesta en lo que es eterno. Y es lo que el Señor quiere y espera de su pueblo, ¿no? En ninguna parte podemos leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ninguna parte el Señor hace énfasis en que nosotros nos preocupemos, nos afanemos y nos llenemos de situaciones que solamente estén puestas hacia las cosas de este mundo. Al contrario, Él siempre nos llama, nos exhorta a que nunca perdamos el horizonte y nuestra mirada en Él y en su propósito eterno. Bueno, quiero invitarles para que vayamos al libro de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a leer del versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amado Señor, nuevamente te damos muchas gracias, bendito Rey, por este tiempo, por este día, por este momento tan especial, tan sublime, Señor, donde en obediencia a tu ordenanza, Señor, de reunirnos, de encontrarnos de esta manera, a tener un tiempo especial contigo como pueblo santo de Dios. Venimos a adorarte, a bendecirte, a darte gracias, pero también, Señor, a estar atentos a lo que hoy quieres hablar a nuestra vida por tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que hoy tu palabra traiga salvación, que hoy tu palabra santifique, Señor, que tu palabra sea glorificada, Señor, y cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Padre, como siempre lo decimos, que no seamos simplemente oidores,
olvidadizo, Señor, sino que realmente esta enseñanza y cada enseñanza que nos das a diario, Señor, sea ese alimento que nos levanta, que nos fortalece, que nos santifica, pero que también, Señor, nos lleva al pleno conocimiento de tu verdad y así de la misma manera alcanzar tu propósito en cada uno de nosotros. En tu presencia quedamos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo y muy atentos a lo que quieres hablar a nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la segunda parte de este estudio en homenaje a las madres. Hace 8 días lo comenzamos. Hemos tomado el libro de Ruth como un libro que nos deja grandes enseñanzas en este punto, en este tema. Y queremos a través de esta enseñanza pues llegar a las mamitas, ¿cierto? Y a todos en general, obviamente, pero especialmente a ellas y a las mujeres, ¿cierto? Obviamente es palabra de Dios y nos llega a todos. Pero hace 8 días, precisamente pues que se celebraba el día, queríamos compartir ese tema y les decíamos precisamente que un homenaje a las madres, aunque se ha determinado un día, ya, y está bien, pero es algo que nosotros, la palabra de Dios, y no solamente a la madre, sino a los padres, a mamá y a papá. El Señor, hay un mandamiento que dice que los debemos honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso es demasiadamente importante para Dios, tanto así que lo puso como un mandamiento. ¿Y por qué? Pues porque desafortunadamente, así como existen no muy buenos padres o no muy buenas madres, porque siempre hay una excepción, también existe, mejor, no muy buenos hijos, ¿cierto? Tristemente también vemos eso. Entonces, el Señor quiere hacernos entender por medio de su palabra que para Él es muy importante el tema de familia, Es más, el creador de la familia es Dios y Él estableció normas y leyes, digámoslo, reglas de cómo debe funcionar una familia y cómo debe ser el comportamiento de cada uno de sus miembros. Entonces, ahí nos damos cuenta de cuánta importancia le da el Señor a ello. ¿Y por qué? Porque obviamente la familia es la base fundamental de la sociedad. Y sabemos que históricamente y bíblicamente, si algo el enemigo ha querido atacar y sigue atacando constantemente es a la familia y sobre todo desvirtuando el concepto o el rol que debe ocupar cada uno de los miembros de la familia. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, uno de los grandes flagelos, de los problemas, del caos que ha generado precisamente todo el desorden, o mucho de ello tiene que ver con el que la familia no se constituya de la manera correcta y adecuada conforme al quien la creó. ¿Quién creó la familia? ¿Quién ordenó el orden? ¿Quién estableció el rol de cada uno de los miembros de la familia? ¿Quién? Dios. Y si Él es el creador, Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, el que la organizó, el que la planificó, el que la desarrolló, el que la estableció, pues ¿quién más que Él tiene la autoridad suficiente para determinar y decir así debe ser un hogar, una familia? ¿Qué pasa cuando algo toma un rumbo diferente? ¿Qué pasa cuando ese orden se altera? Se puede dañar, se puede complicar. ¿Qué es lo primero que uno mira o debe mirar cuando uno compra un artículo valioso, algo que realmente ha sido bien diseñado, algo bien? Es más, si no estoy mal, aquí en Colombia creo que ya existe la ley de todo aquel que crea, que establezca algo, organice algo, invente algo, tiene que tener un manual de instrucciones, ¿cierto? Creo que es parte de la ley que debe desarrollar, ¿cierto? Se debe desarrollar para que la persona le dé el correcto uso. Usted compra algo simple, por ejemplo, un celular. Compramos un celular y si es un celular bueno, que la mayoría nos gusta tener un buen celular en la medida de las posibilidades, ¿cierto? Junto a la caja del celular que viene, el manual. Y lo primero que empezamos a hacer nosotros cuando compramos un equipo
¿qué hacemos con él? ¿Seguro? Seamos sinceros, ¿qué hacemos nosotros? Hay un término muy coloquial y es cacharrear. Ahora, yo admiro a los que de verdad, antes de quitarle el plástico y antes de cualquier cosa, van al manual de instrucciones. La verdad, hay gente que es disciplinada y hay gente que lo hace. Y lo primero que uno lee, las primeras cosas y haga el ejercicio es que la compañía que diseñó, los ingenieros, bueno, todos los que intervinieron, lo primero que dicen es: te damos muchas gracias por haber adquirido y haber confiado en nosotros, por haber adquirido. Por lo tanto, queremos recomendarte que leas muy bien las instrucciones antes de hacer uso del aparato. Eso es lo que dice el manual, ¿cierto? ¿Lo han leído? Cuando lo hemos leído, eso dice. Si no, vaya a buscar cualquier manual y verá. Y la recomendación 1A, la primera recomendación que dice ahí es: no le dé uso, no lo prenda, no lo conecte sin antes haber leído. Pero uno hace caso a eso muy pocas veces. Uno simplemente, como uno ya sabe, como uno ya dice, ya pues, yo ya entiendo de esto, entonces empezamos lo que decíamos ahora, empezamos a cacharrearle. Pero el manual, ¿qué dice? Para que le den el uso adecuado, para que le den el uso correcto, para que aprovechen todos los beneficios que tiene, para que le dé el mejor uso. Bueno, todo hasta allí. Entonces, retomando el punto, este es el manual. Ahora, por supuesto que lo más importante de parte de Dios es mostrarnos a Cristo y su redención y mostrarnos su plan y su propósito. Recuerdan que estamos estudiando la carta a los Efesios, sino que hicimos un paréntesis precisamente por este homenaje. ¿Ya? Pero en la carta a los Efesios me gusta mucho porque la carta a los Efesios muestra lo que Dios quiere mostrar y el plan y propósito para la humanidad. Primero, mostrar a Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Cuál es su plan, su propósito para con la humanidad, para con los redimidos? Pero también muestra cuál debe ser el compromiso de los redimidos. O sea, por un lado muestra lo que Dios ha establecido como plan y propósito, pero también muestra a través de la carta a los Efesios cómo debe ser el desarrollo o el comportamiento de ese individuo. Por eso vamos a encontrar instrucciones a los esposos, a los padres, a los hijos, a los empleados, ¿sí ve? Entonces, por supuesto que Dios está muy interesado en que nosotros comprendamos y entendamos su plan y su propósito. Pero nadie se puede sentar a pedirle a Dios que de una manera sobrenatural le enseñe lo que debe ser. ¿Ustedes creen que así funciona o así debe ser? Usted coge el celular y lo pone en la mano y dice: bueno, yo quiero que de alguna manera, no sé, extraña, rara, sobrenatural, me llegue conocimiento para que yo aprenda a usar este equipo, ¿sí? Pero hay gente que cree que con Dios es lo mismo. No. Entonces, de más estaría este manual. Aquí encontramos que todo lo que Dios quiere y tiene para nuestra vida en relación a todo. Entonces, el Señor crea el hogar, crea la familia. Y cada uno de ellos debe ocupar el rol que el Señor ha establecido. Y no podemos dárnoslas de muy avispados, de muy inteligentes, de muy sabios y entendidos, cacharriéndole a la vida y creyendo que yo debo hacer las cosas como a mí me parecen. Por eso el mundo está como está, por creer que puede hacer las cosas a su forma, a su manera, y puede dirigir su casa como cree que la debe dirigir según él o ella. Y los roles se alteran, entonces vemos mujeres ocupando un rol que no le corresponde, hombres ocupando rol, hijos, jefes, de todo. Y eso ha generado caos, caos, caos. Debemos retomar y debemos volver al diseño original, a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha permitido. Entonces, por eso este mensaje es importante obviamente para todos, pero estamos incluyendo de una manera especial a las mamitas. Veíamos entonces como un libro, el libro de Ruth, que nos trae grandes y muy importantes enseñanzas. Rápidamente nos metemos en contexto para comprender dónde íbamos. Y este libro de Ruth, y aclaro algo que hace 8 días de pronto no se me escapó. El libro de Ruth fue escrito
o esta historia mejor se desarrolla en la época de los jueces. Y recordamos que la época de los jueces, dice el mismo libro, que la gente precisamente andaba haciendo lo que le daba la gana. Ustedes lo dijeron. Lo que bien le parecía. Muy a lo que decíamos ahora, cada uno haciendo lo que bien le parece, ¿no? Y esta historia de Ruth precisamente se desarrolla en esa época. Yo había dicho que venían de Judá, que era el tiempo de los reyes, pero no, precisamente el libro de Jueces está antes, ¿cierto?, de la época de los reyes. Bueno, el caso es que dice que hay una gran escasez en Israel a causa de la desobediencia. Y Dios levanta profetas, como siempre. ¿Dónde tenemos los profetas hoy? En la palabra de Dios. No andamos buscando por ahí quien nos ponga las manos, quien nos profetice. La palabra de Dios, la palabra profética de Dios más confiable que tenemos hoy es la Biblia. En esa época sí existían los profetas. Dios hablaba por medio de hombres en esa época. Es correcto. Y aún así no le hacían caso. Imagínense, aún directamente Dios usaba hombres como quienes. ¿Quiénes estaban en esta época más o menos de todo, donde se empieza a desarrollar toda esta historia? Estaba un Jeremías, estaba un Ezequiel, estaba un Daniel, entre otros, un Elías, un Eliseo, que se movieron muy en esta época. Y aún hacían grandes señales. Uno a veces cree que la gente va a creer por un tipo de milagro, ¿no? Mire, en mi experiencia pastoral, lo digo, en mi experiencia pastoral, yo he visto cómo Dios de una manera sobrenatural hace cosas extraordinarias, sobre todo lo que uno puede llamar extraordinario, ¿no? En este caso, por ejemplo, un tipo de sanidad. Yo fui testigo una vez de un milagro sobrenatural de parte de Dios que le devolvió la vista a un ciego. Algo bíblico. Fui testigo de ello. Algo extraordinario, entre otras cosas. Imagínense una persona que no vea, literalmente esté ciega, y el Señor de una manera sobrenatural y una manera soberana le devuelva la vista. ¿No le parece algo extraordinario? Que uno dice, con eso tengo suficiente ¿para qué? Para rendirme, para creer, para decir, Señor, definitivamente tú eres grande, hermoso, majestuoso, todo, mejor dicho, yo creo que no caben las palabras para decirle al Señor todo lo que es. Y aún así, esta persona y su familia ese día sí se quebrantaron, ese día lloraron, ese día le daban la gloria a Dios. Pero no le miento, al cabo de 2, 3 meses, nadie de esa gente siguió los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe no viene por ver ese tipo de cosas. Y si no, lea los evangelios. ¿Cuánta gente el Señor no hizo milagros a las personas? Extraordinarios. Y a los pocos días le estaban diciendo que lo crucificaran. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír su palabra. Su palabra. Y esas personas en esa época, aún viendo y aún escuchando a los profetas, ni aún así se arrepentían. Y por eso vino gran escasez a esta nación, en disciplina también de parte de Dios. Y había una familia en Belén, la familia de un personaje llamado Elimelec, con su esposa Noemí y con sus 2 hijos, Elión y Malión. Una familia. ¿Y qué pasó? Por la gran necesidad, tomaron la decisión, en este caso, seguramente el cabeza de familia, el esposo, y se fueron a una tierra que el Señor les había dicho que no se fueran. Les había advertido que no salieran. Se desesperaron, se afanaron, y en vez de buscar el arrepentimiento, porque ellos eran conscientes que la situación por las cuales estaban viviendo y pasando era por la desobediencia. ¿Recuerdan un pasaje que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué? Salieran de la tierra, ¿sí? ¿Así dice el pasaje? No, se arrepintieran, confesaran sus pecados, se humillaran, buscaran mi rostro. ¿Qué dijo el Señor en su palabra a través de los profetas? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, gente que estaba nombrando a Dios, gente que estaba mentando a Dios, gente que estaba hablando de Dios, dice, esta gente que me nombra, esta gente que me invoca, esta gente que me menciona, ¿qué debe hacer? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué? Se humillare, se arrepintiera,
buscaré mi rostro, se apartaren. Dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál era el problema que estaban viviendo? Escasez. Sanaré su tierra. O sea, ¿qué era? Estamos tomando esta familia como ejemplo, pero esta representa muchas familias de la época. ¿Qué habían de hacer estas familias? ¿Qué tenía que haber hecho este hombre como cabeza de hogar? ¿Qué? Pues convocar a los demás, a decir, hermano, aquí la solución no es huir, aquí la solución no es mirar para otros lados, aquí la situación es ¿cuál? Humillémonos, postrémonos delante del Señor. Hoy estamos males porque hemos pecado, hoy estamos males porque hemos ofendido a Dios, hoy estamos males porque hemos alterado el rol, el orden correcto de Dios. El Señor no les dijo muchas veces, ustedes tienen sus casas hermosas, pero mi casa la han abandonado. Por eso todo lo que hacen lo echan en saco roto. Ahí estaba clara la posición del pueblo. Pero no, miremos para otros lados. ¿A dónde nos vamos? Creyendo que si yo me voy para allá, entonces va a mejorar. El problema estaba en el corazón de ellos. Como yo a veces lo digo, ¿no? Ellos se iban para cualquier sitio y para allá cargaban sus maletas igual. El problema no era el lugar, el problema era el corazón de ellos, que seguían con sus envidias, con sus resentimientos, con su amargura, con sus celos, con su avaricia. El problema del hombre, como dice Santiago en su carta, radica es en el corazón. Eso lo dice Santiago. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras de este mundo? ¿Qué dice? Sino de sus propios corazones, de su propio ser interior. El caso es que igual se fueron, salieron. ¿Y qué pasó? Noemí, pues la esposa, ¿cierto? Yo me voy para donde vayan ellos, pues, mi esposo, mis hijos, y se fue. Y resulta que pues allá estaba también complicado el asunto. Tan complicado que murió el esposo, Elimelech murió y murieron sus 2 hijos. ¿Cómo quedó Noemí? Viuda y sin hijos. Pero le quedó algo muy especial. Mire, aquí es donde empezamos a ver cómo Dios actúa, cómo la providencia divina se empieza, bueno, no es que empiece, él ya obviamente tenía todo organizado, pero hasta el momento ellos no lo comprendían y no lo entienden, como muchas veces nosotros no entendemos mucho lo que hoy no puede estar pasando. El caso es que le quedan 2 nueras, No, es Ruth y Orfa, sus 2 nueras. ¿Qué hace Noemí viendo su situación? Noemí, como lo dijimos hace 8 días, es la versión femenina de Job, ¿no? Algo así, algo muy, muy similar. Obviamente, pues la tragedia más grande, obviamente, más que perder un bien material, es perder un ser querido. Y así como Job perdió seres queridos, pues Noemí también. Pues perdió a su esposo y sus hijos, quedó con sus 2 nueras. ¿Qué decidió nuevamente Noemí? ¿Qué dijo? Regresar, por lo menos en medio de su situación, como el hijo pródigo cuando estaba en la inmunda. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Volviendo en sí, ¿no? Y viendo su situación, ¿qué dijo? Pues yo regreso a casa. Lo mismo pensó Noemí, yo regreso a casa. Pero tenía 2 nueras. Y le dijo a las 2 nueras, yo me voy para mí, yo regreso a Belén. Ella era de Belén. Hay algo que quiero resaltar para los que no estuvieron, que me parece muy, muy, muy importante, es que Belén, el nombre de Belén como tal, Belén Efrata, significa casa de pan o casa de provisión. O sea, un lugar que el Señor ha llamado o le han puesto casa de provisión, la gente tenía que estar saliendo cuando era allí la provisión. ¿Qué estaba haciendo Noemí? Reconociendo que tenía que volver a su casa. En otras palabras, ¿volver a quién? A Dios, al Señor, a su pueblo, a los suyos. Tenía 2 nueras, Orfa y Ruth, que también estaban pasándola seguramente muy mal porque pues, sus esposos también habían fallecido, no había descendencia, no habían nietos. Y le dice a ambas, a las 2 nueras les dice, me voy para casa, regreso a casa. Y las 2 le dijeron, pues nos vamos contigo, Noemí. Y Noemí, no. La Biblia no lo dice obviamente todo, pero sabemos por historia que las moabitas
no eran bien vistas. Es más, el Señor les había advertido al pueblo de Israel que no estuvieran, que no se mezclaran con los moabitas. O sea, podemos decir a términos de hoy que las moabitas no eran bien vistas, las veían como casquisueltas, algo así. O sea, eran mujeres bien jodiditas, ¿cierto? Y Dios les había advertido, no se metan con las moabitas. Pues mire, las causas de la desobediencia, las causas de hacer las cosas contrarias a Dios, pues los dos hijos de Noemí terminaron involucradas con dos moabitas. Y también quiero recordarles, posteriormente, cuando Salomón es rey de Israel, pues la Biblia lo exalta como un hombre muy sabio. Pero también vemos que el final del rey Salomón no fue tan bueno. Por eso también nos deja la enseñanza de que no es tanto cómo comencemos. Uno a veces comienza bien, ¿no? Con ese primer amor, como la iglesia de Éfeso, como lo veíamos, ¿no? Pero a veces se va apagando y eso es muy peligroso. Y eso es lo que sucedió con el rey Salomón. El rey Salomón comenzó muy bien, pero terminó muy mal. Y cuando uno lee la historia del rey Salomón, terminó precisamente levantándole ídolos a los dioses de los moabitas porque se involucró con unas moabitas. Ahí vemos las consecuencias también y porque el Señor advirtió constantemente que tuvieran cuidado. Bueno, el caso, volviendo a la historia, es que Noemí decide regresar y sus dos nueras le dicen, listo, nosotros regresamos. Pero ella les insiste, no, quédense mejor acá, ustedes acá tienen parientes, seguramente allá en Israel no las van a ver muy bien, allá no son muy queridas, ¿cierto? Eso va a ser para problemas, para señalamientos, para juzgamientos, para críticas. Es más, a mí misma me pueden llegar hasta decir, vea, usted cómo permitió, mire las consecuencias, ¿cierto? De usted haber permitido también todo esto. Bueno, seguramente se llenaron de muchas situaciones allí. Y una de ellas decidió, listo, bueno, ante tanta insistencia, una de ellas se quedó. ¿Quién se quedó? Orfa. Orfa dice, listo, yo me quedo en mi pueblo, yo me quedo con mi familia, me quedo en mi región. Pero Ruth dijo no. Y aquí es donde retomamos la historia, ¿no? Ruth le dice, no, yo voy a ir contigo. Y a donde tú vayas, yo iré. Y haré de tu pueblo mi pueblo y de tu Dios mi Dios. Mire esta decisión tan importante. O sea, es un acto de fe hermoso, porque ella estaba dejando, y la fe implica muchas veces dejar cosas. Cuando nosotros decidimos hacer de Dios nuestro Dios y hacer del pueblo de Dios nuestro pueblo, por decirlo, muchas veces tenemos que despojarnos de muchas cosas. O sea, yo no puedo estar en dos mundos. O sea, Ruth no podía decir, bueno, yo, ¿cómo hacemos? Es que yo estoy muy apegada a este pueblo. Es que yo estoy aquí tengo muchas raíces, yo tengo dioses, yo tengo una cultura, yo tengo una tradición, yo tengo un estilo de vida. Aquí, recuerde que ellos, ¿dónde estaban hasta el momento? En Moab. Estaban en Moab. Y Ruth era una moabita. Y como moabita tenía dioses, tenía cultura, idiosincrasia, tenía historia, estaba arraigada en un pueblo. Pero ese acto de fe y de amor la llevó a tomar una decisión. Haré de tu pueblo mi pueblo, y donde tú vayas, yo iré. Y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Ruth? Renunciando a su vida, estaba renunciando a su cultura, estaba renunciando a su parecer, a sus apegos, y estaba adoptando una nueva vida, una nueva cultura, una nueva religión. Y eso para mí es grandioso, porque está mostrando un acto de fe y un acto de amor. ¿Cómo eso hoy nos puede involucrar a nosotros? Porque nosotros podríamos estar pegados todavía a muchas cosas de este mundo. Y qué bonito que el día que yo de verdad me arrepienta y le diga, Señor, yo quiero hacer de ti mi Señor, mi Dios, mi Salvador. ¿Qué pasos debo dar? Ruth no le dijo a Noemí, haré de tu pueblo mi pueblo, de tu Dios mi Dios, y donde tú vayas iré, pero me voy a quedar acá. ¿Qué le tocó hacer a Ruth? Despojarse, salir, dar pasos.
e ir en pos de donde iba Noemí. Es un acto de fe y nosotros tenemos que dar pasos de fe en pos del Señor. No podemos ser de este mundo y a la vez de Dios. No podemos ser de Dios y a la vez de este mundo. ¿Somos o no somos? Ruth se queda en Moab o se va para Belén, para la casa de pan, para la provisión, para la presencia de Dios. Ella no podía partirse en dos. La mitad se queda acá y la mitad, ¿no? Por eso el Señor dice que donde está nuestro tesoro, ahí está ¿qué? El corazón. ¿Y cuáles son hoy nuestros tesoros? ¿Cuáles son nuestros apegos? Lo que a veces nos impide realmente hacer de Dios mi Dios lo que debe ser. Podemos tener mucho en lo cual a veces nos cuesta. Aquí vemos los dos puntos de vista. Aunque inicialmente, eso es como ver dos cristianos, ¿no? O dos personas que dicen, sí, yo quiero seguir a Cristo. Como estas dos mujeres le dijeron, sí, te queremos seguir a Noemí. Pero una decidió radicalmente seguirla. ¿Quién? Ruth. Pero la otra dijo, sí, Noemí, yo te sigo. Pero al rato estaba diciendo yo mejor me quedo. Porque seguramente sus apegos, sus cosas llevó a que se quedara allí. Nosotros tenemos que en algún momento de nuestra vida decidirnos si realmente queremos hacer de Dios nuestro Dios. Y ir y caminar en pos de Él. Entonces mire que Ruth tomó una decisión muy linda, pero también podemos ver algo muy especial aquí, y es que Noemí estaba destrozada. Noemí estaba en una situación muy difícil, muy crítica, seguramente la más difícil de su existencia, de su vida. Tanto así que cuando ella llegó le dijeron, Noemí, Noemí. ¿Usted sabe qué significa Noemí? La palabra Noemí o el nombre Noemí o la etimología significa agradable, agradable. O también significa placentera. Ese es el significado de Noemí, agradable o placentera. Entonces, ¿qué dice ella? Cuando le dicen Noemí, ¿qué dice? No me llamen placentera, no me llamen agradable, mejor llámenme Mara. ¿Por qué? ¿Qué significa Mara? Amargura, amarga. Amarga. ¿Por qué? Porque tenía una profunda dolor, una profunda tristeza, una profunda amargura. ¿Ya? Pero algo a resaltar en medio de esta situación, ¿cuál es? Y es que a pesar de su situación, nunca juzgó a Dios, nunca cuestionó a Dios su posición. Tanto así que le dijo a Ruth, ¿cierto? Mira mi situación, mira cómo estoy. Dios me ha afligido, Dios me ha puesto en esta situación, pero tú sigue a Dios. ¿Sí ve la posición tan bonita? O sea, una persona que se llene de amargura, de resentimiento y no tenga una fe sólida, una fe genuina, un verdadero conocimiento, un fundamento en la palabra. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando su vida se llena de caos, de adversidad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tal? Y yo es que cristiano y yo haciendo esto y aquello. Y empieza y se llena de resentimiento y se llena se va en contra de Dios. Es más, esta posición en la cual se encontraba Noemí llenó de fe a Ruth, precisamente. ¿Por qué? Porque Ruth tuvo que haber dicho, mire, esta mujer a pesar de lo que le está pasando, acaba de perder su esposo, ahora pierde sus hijos, y aún así sigue amando a Dios, sigue glorificando a Dios aún en medio de su dolor. Yo quiero a alguien así, yo quiero seguir a alguien así. Qué bueno que cuando nos miren a nosotros, ¿no? Que seguramente ayer, hoy, mañana, pasado, estaremos viviendo situaciones difíciles. Y por supuesto que nos va a doler, pero que la fe vea en nosotros una fe genuina, que nosotros podamos decir lo que dijo Noemí, a pesar de mi aflicción, el Señor sea bendito, como lo dijo también Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. Y eso desafía la fe, de ver personas realmente firmes, seguras, convencidas. O sea, Ruth no hubiera deseado seguir y hacer del Dios de Noemí su Dios si hubiese visto algo
en Noemí de incredulidad o de resentimiento contra Dios. Pero al contrario, la desafió. El caso es que vuelven estas dos mujeres a Belén y pues llegaron en una profunda necesidad, en una profunda escasez. Y recordemos que había una orden de parte de Dios de que aquellos que tenían grandes cultivos y estaban en cosecha tenían que dejar una parte para que la gente más necesitada recogiera. Para el extranjero, para la viuda, para los necesitados, para los pobres. Ahora, recordemos que estamos en la época de los jueces. Y en la época de los jueces, ¿qué hacía la gente? Y eran pueblo de Dios. Ahora, no estamos hablando del que no era pueblo de Dios, porque esta norma, ¿para quién era? Para el pueblo de Dios, no para los pueblos extranjeros. O sea, la orden de Dios era para su pueblo. ¿Y qué le había dicho Dios a su pueblo? ¿Cuál era la orden? Ustedes, cuando tengan su cosecha y vayan a cosechar, dejen una buena parte para que las viudas, para que los necesitados, para que los huérfanos, los pobres recojan de allí. Pero vuelvo y digo, ¿en qué época estaban? Estaban en la época de los jueces. O sea, en una época donde cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, que muchas personas seguramente tenían, pero recogían ¿cuánto? El 100%, porque no les importaba lo que Dios pensara o dijese. Eso no les parece muy a hoy, ¿cierto? Que Dios ha establecido órdenes de cómo debe ser el manejo de muchas cosas, pero a nosotros no nos importa y cogemos el 100%, ¿sí o no? Pero habían otros que sí, como el caso de un personaje que aparece en la historia de esta gran historia. ¿Quién aparece? Un hombre temeroso, un hombre de Dios, un hombre que sí quería glorificarlo de la manera correcta. Entonces sus cultivos iban a estar a la orden de Dios. O sea, ¿qué estaba haciendo vos con su cultivo? Decía, este cultivo no es mío, este cultivo es de Dios. ¿Y qué dice Dios? Según la orden de Dios, recoja, pero deje. Entonces, por supuesto que Noemí era conocedora de estas normas. Era una mujer parte del pueblo de Dios, ¿ya? Y seguramente le había enseñado, mire la importancia de enseñar las normas, las reglas de Dios. Tanto que Ruth ya sabía y conocía de estas historias. Por lo tanto, le dice que va a ir a recoger, que va a ir a buscar un sitio donde estén cosechando, a ver si puede recoger algunos granos para traer. O sea, la estaban pasando mal. O sea, Noemí y Ruth, y más dos mujeres solas, y más una moabita. O sea, ¿cómo creen que las estaban viendo? ¿Cómo cree que la comunidad, el pueblo estaba mirando a Noemí y a Ruth? ¿Cómo? Con menosprecio, seguramente. Vea qué tal esta se trajo. Vea, eso fue que fue por allá. Mire, porque a veces lo que hace la gente es juzgar, es señalar, ¿cierto? Es condenar. Pero en vez de decir, mire, esta mujer, a pesar de tener otra cultura, otros dioses, otra forma, decidió ser parte de nosotros. En vez de acogerlas, ¿cierto? Seguramente fue bastante complicado el asunto. El caso es que Ruth le pide permiso a Noemí. Vemos que es una buena nuera, ¿no? Que está apoyando. Así como hay buenas suegras, porque vemos que aquí Noemí era una muy buena suegra, ¿cierto? Estaba y quería, tanto así que la quería como a una hija, a Ruth. Y aquí vemos que Ruth también le tenía un gran respeto a Noemí y le pide permiso. Yo quiero ir. ¿Y qué le dice su suegra? Ve, te doy permiso, ve. Y dice que salió, o sea, prácticamente a mendigar, porque eso era mendigar, ir a recoger lo poquito que quedaba, lo que se les caía, lo que dejaban. Eran las obras prácticamente. Pero aún así con humildad dijo, pues esta es nuestra situación, pero tengo que actuar. Y aquí es donde yo digo, ¿por qué el homenaje a las mamitas que vimos hace 8 días y hoy estamos complementando? Y es que definitivamente si alguien tiene esa capacidad de resiliencia, de levantarse, de trabajo, son las mujeres y sobre todo las mamás. Porque hoy desafortunadamente, volviendo al punto de los roles y cómo las cosas desafortunadamente se han dañado, hombres irresponsables, otros que ni siquiera responden,
pero vemos a unas mamitas, ¿cierto?, en amor a sus hijos, teniendo que salir temprano, levantándose bien de madrugada, acostándose bien tarde, porque tienen que alimentar, porque tienen que suplir, porque tienen que velar por el bienestar a pesar de las necesidades. Y son, o sea, si les toca hacer lo que sea, lo hacen. Lo que sea, lo hacen. A veces inclusive hasta cosas deshonrosas. Hasta ese punto han llegado algunas mamás, desafortunadamente, aún por suplir la necesidad de sus hijos. Tristemente, no debía ser así. Pero aquí vemos las consecuencias del pecado, las consecuencias del alterar el rol de Dios, y es que a veces terminan haciendo inclusive cosas ilegales, inclusive hasta ese punto. Pero ahora no es que estemos justificando que sea bueno, pero la realidad es que es la realidad. ¿O no han escuchado ustedes, o no han visto que a veces por la misma necesidad terminan haciendo cosas que no deben de hacerse? Pero aquí Ruth va a hacer algo que es legal. ¿Qué va a hacer? Ir a recoger las obras, lo que dejan, ¿sí? Y se va y sale y por allá ve unos campos muy bonitos y ve que la gente está cosechando. ¿Y qué hace ella? Se va detrás a recoger. ¿Por qué? Porque sabe que eso le va a dar alimento, que eso va a suplir la necesidad. Qué hermoso, ¿cierto? De saber que no es alguien que se queda ahí en casa, ¿no? No, es que yo confío en Dios y de alguna manera Dios me va a traer. Ahora, Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano y la providencia de Dios es maravillosa. Yo lo he visto. O sea, yo he visto cómo Dios a través de alguien golpea la puerta a través de una necesidad. Lo he visto. Pero no, eso no me lleva a mí a decir que así debe ser siempre, ¿ya? No. O sea, el Señor demanda de que nosotros nos levantemos y trabajemos y seamos buenos administradores y seamos humildes. Si nos toca barrer, si nos toca cocinar, si nos toca lavar. ¿Cuántas mamitas no les ha tocado esa clase de oficios? ¿Y eso es deshonroso? No. ¿Ruth estaba haciendo algo deshonroso? No. Pues no era seguramente lo que quería y no era su mejor situación, pero dijo, igual yo tengo que ir a levantarme, a ir a buscar el alimento. Y fue y lo hizo porque había una suegra, seguramente ya mayor, que tenía que velar por ella. Entonces mire qué hermoso toda esta situación, tanto de parte de Noemí inicialmente como de Ruth luego. Cuarto punto, rápidamente para que entremos en contexto de lo que hemos visto hasta ahora, para los que no estuviesen hace 8 días. Y cuarto punto, la restauración de Noemí. La restauración de Noemí. Gozo en la descendencia. Ruth, capítulo 4, del 14 al 15. Ruth, capítulo 4, del 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí, sea Jehová Ruth 4, 14, 15. Y las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Dios transforma la amargura de Noemí entonces aquí en gozo. Lo que parecía perdido se convierte en herencia. ¿Qué sucede en toda esta historia? Cuando Ruth sale a recoger al campo estas espigas o esos granos que quedaban de cebada o de trigo, lo que quedaba, llega a una tierra de un hombre que aparece en la historia y es Booz. Pero Booz termina siendo pariente del esposo de Noemí. Y este hombre se da cuenta que han llegado. O sea, son parientes que han llegado, pero se da cuenta que ya están en una situación difícil. Pero ese es un hombre sabio y ese es un tipo de lo que es el Señor. Es un hombre que deja que las cosas se vayan desarrollando como se deben dar. Y empieza a ver que Ruth está recogiendo.
y le dice a las personas que están recogiendo que deje caer más, que como que más de lo normal, ¿no? Para que recoja y recoja de lo que hay allí. Y hasta que llega el momento de un encuentro. Pero ya sabía que ellas habían regresado y que eran parientes. O en el caso de Noemí. ¿Ya? Y la llama hija. ¿Qué hacen o qué están haciendo? Y pues ya le dice lo que están haciendo y la situación que están viviendo. Y eso nos muestra pues que también aquí Booz era un hombre mayor, seguramente ya de una edad avanzada, y pues Ruth era más joven que él. Decir hija a alguien en ese momento pues representaba que la veía como una persona menor. El caso es que aquí empieza el Señor de una manera providencial a hacer algo extraordinario. ¿Cómo regresa Ruth a casa? Y vamos a cortar la historia, ¿cierto? ¿Cómo regresa Ruth a casa? Llega feliz, llega contenta por la situación que había, llega con alimento y le cuenta la historia y a dónde ha ido. Inmediatamente aparece Noemí. ¿Cierto? Como que dice, vea pues, aquí se está dando algo bien interesante. Y es que ya empezó, ¿qué pensó a maquinar aquí Noemí? Dijo, aquí hay una muy buena oportunidad, ¿cierto? Ruth toda inocente, ¿cierto? Toda feliz y contenta. Y ya Noemí, ¿qué estaba pensando? Aquí hay una buena manera de emparentar la situación, ¿cierto? Ahora, yo he leído mucho de la historia. Es un libro bien interesante, bien bonito, que tiene tanta enseñanza, que algunos inclusive han llegado a catalogar a Noemí de oportunista. ¿En qué sentido? Porque dijo, Booz es un buen partido, ¿no? O sea, mire, la estamos pasando mal, en escasez, en necesidad, y aquí nos aparece esta oportunidad, no vamos a dejar pasar este papayazo, ¿sí o no? Pensarían muchos. ¿Será realmente que era el corazón de Noemí? Yo no creo. Yo desde mi postura no creo de que Noemí haya tenido esa clase de pensamiento. Yo he escuchado, he leído inclusive posturas donde dicen que sí, que Noemí prácticamente la ofreció, ¿no? a su nuera y todo eso, porque ¿recuerdan lo que le dijo? O sea, se han leído la historia, ¿no? Esta historia es conocida para todos. Ve y acuéstate a los pies de él, ¿cierto? Y todo eso, y todo el protocolo y todo lo que sucedió. Era como una manera, claro, si uno lo mira a priori pareciera que de verdad sí, o sea, que vaya y se acueste a los pies, como así, ¿cierto? Prácticamente como que, y póngase, ¿y qué le dijo? Póngase bonita, ¿no? Póngase bonita, póngase la mejor ropa, báñese, le dijo. Sí, o sea, la mandó a bañarse, ¿no? Que vaya, báñese, le dijo. O sea, porque le dice, huele bien, o sea, no olía tan bien seguramente, ¿no? Ve y huele bien, le dijo. Si leen la historia, hay un pasaje que dice, que le dice que huela bien, que se bañe. Bueno, no dice que se bañe, pero seguramente le advirtió, ¿no? Ponte tu mejor ropa, tu mejor pinta, llama la atención. ¿Ya? O sea, tenía muy claro que a veces a los hombres las cosas le entran por los ojos, ¿no? Como que, sí, porque le está diciendo, báñese, póngase buena ropa, póngase bonita. Entonces que le entre por los ojos, imagínense. Pero detrás de todo esto, que uno puede especular un poco, había un plan providencial, un plan divino de redención, algo extraordinario el Señor estaba haciendo en esta vida, en esta situación. Y Él estaba trayendo algo glorioso. Y es, ¿en qué se convirtió Booz en un redentor? En unas personas, en unas mujeres que estaban en una situación difícil, seguramente las estaban menospreciando, en una situación bastante complicada. Y bueno, el caso es que llega el momento se casan y tiene un hijo, ¿cierto? Quedan en embarazo, pues ya Ruth tiene su hijo y este hijo pues le trae gran alegría, no solamente a Ruth, a Booz, sino que también ¿a quién? A Noemí. Noemí, que pasó de esa situación de amargura, que pasó de esa situación de tristeza, de dolor, de agonía, ahora estaba viviendo un nuevo momento y un momento glorioso, ver a su descendencia, ¿cierto? Era algo hermoso porque había adoptado a Ruth como hija y ella era pues la que había sido la esposa de su hijo, ¿ya? Entonces, es algo glorioso lo que el Señor está haciendo. Isaías 61:3 nos dice,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, lo que leíamos ahora, ¿no? Al inicio, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Quién estaba así? Yo creo que ambas, porque ambas estaban de luto. Tanto Noemí de luto por su esposo y sus hijos, tanto Ruth en luto por su esposo. Y cómo el Señor cambia esa tristeza en gozo, cómo cambia ese luto, ¿cierto?, en manto de alegría. Y ese espíritu angustiado lo cambia por un espíritu de esperanza. O sea, cómo el Señor cambia las cosas, cómo el Señor transforma los momentos cuando hay una verdadera confianza en Él. Ruth y Noemí nunca perdieron la fe, nunca perdieron la esperanza. A pesar de la situación más complicada que estaban viviendo de momento, ellas decidieron regresar a casa, regresar a Dios y seguir haciendo lo que estaban haciendo. ¿Qué les tocó hacer? ¿Qué les tocó vivir? Cosas difíciles. ¿Ustedes creen que para ellas fue muy fácil tener que volver a casa como muchos, ¿no? Hace 8 días creo que lo decíamos. Mucha gente salió de Colombia para otros lugares, ¿no? Sobre todo el famoso sueño americano. Muchos se fueron con el famoso sueño americano. No, es que allá sí, y mucha gente seguramente le fue bien, otros no tan bien. Pero muchos les tocó regresar casi que peor que antes. Esa era la situación de ellas. Salieron mal y regresaron peor. Pero aún así no perdieron su fe. Aún así decidieron seguir. Pues si nos tocó ir a cosechar, a recoger las obras, pues lo tenemos que hacer. No se llenaron de orgullo, no se llenaron de prepotencia, de arrogancia. No, yo qué voy a ir por allá. No. No, pues si tocó ir a recoger las obras, pues nos vamos a recoger las obras. Con humildad. No era algo deshonroso. Sí, era triste, seguramente hasta un poco humillante. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién? El Señor, mirando el corazón. ¿Y qué hizo el Señor? Transformó todo esto. El Señor cambió todo esto. ¿Recuerdan cuando uno lee el libro de Job? ¿Qué dice cuando finaliza o en sus partes últimas, versículos últimos? Que el postrer estado fue mejor para el Job. Y es lo mismo que estamos viendo en Noemí. Su situación fue muy difícil, muy dura. Pero lo que hoy estaba viviendo era algo hermoso, un renacer, ¿cierto? Algo hermoso en su vida. Y quinto, el legado eterno. El legado eterno. Ruth en la genealogía de Cristo. Leamos Ruth capítulo 4, 18, 22. Dice, Ruth capítulo 4, 18, 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Nimadad. Animadad engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Ahí ya llegamos, ¿no? Al personaje. A Booz. Booz engendró a Obed. O sea, ¿quién es Obed? Obed es el hijo de Ruth, el nieto de Noemí. Ahí aparece entonces este personaje hermoso, fruto de toda esta situación que hemos contemplado. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Cómo la ven? Qué hermosa historia, ¿no? Imagínense el propósito de Dios en todo esto. Lo que parecía la gran tragedia, la gran catástrofe, terminó en algo hermoso y glorioso. Este era el plan de Dios. Y de Rad, correcto. Engendró a David. O sea que toda esta historia, sin saberse, estaba apuntando ¿a quién? A David. A David. ¿Y David a quién? A Cristo. Imagínense. Toda esta historia, ¿en qué termina? En una gracia divina. Una genealogía hermosa donde el Señor cumple su propósito. Mateo 1:5 dice,
Bueno, lo leímos. Salmón engendró a Rahab, Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, ¿cierto? E Isaí a David. Ruth la extranjera se convierte en madre dentro de la línea mesiánica. Su fidelidad trasciende generaciones y conecta con el plan redentor de Dios. Miremos un paralelo. Hebreos capítulo 11, 39, 40 dice, Hebreos 11, 39, 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cada madre que ora y confía en Cristo está sembrando eternidad a sus hijos. Noemí tuvo la gran bendición de ver cómo Dios obró y cómo Dios operó en medio de todas sus circunstancias. Ella tuvo el privilegio, escuchen, de ver cómo cambió una situación tan dura en algo tan glorioso. Pero aquí, aún el libro de Hebreos nos está recordando algo importante, que hay cosas que seguramente nosotros no vamos a alcanzar a ver. Puede que sí, puede que no. Noemí, vuelvo y digo, tuvo la oportunidad de ver en Ruth y en su hijo algo glorioso. Pero no alcanzó a ver que de ahí, de esa descendencia, venía David. Yo creo que no le alcanzó la vida a Noemí para ver eso. Ni mucho menos, por supuesto, para ver que de ahí también salió la genealogía de Cristo. Pero ella, aún en su momento, estaba sembrando algo maravilloso para la gloria de Dios y para la eternidad. ¿Me explico? Todo lo que nosotros hoy hagamos, no importa la situación que estemos viviendo, si nosotros mantenemos nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra confianza, nuestra honra a Dios, estamos sembrando para la eternidad. Aunque seguramente no vamos a ver el fruto de ello, pero si nosotros lo hacemos de la manera correcta, créanlo que el Señor se va a glorificar en la fidelidad de cada uno de nosotros. O sea, yo no sé, no creo que el Señor me dé vida para ver la descendencia de Nolan, mi nieto. No sé, no creo. No sé, esa es soberanía de Dios. O de los de Alejandro, ¿cierto? Pero yo sé que lo que hoy siembro, lo que hoy puedo hacer para glorificar al Señor, de seguro hacia la eternidad va a ser algo grande para la gloria de Dios. No sé si me estoy explicando en esto. Porque a veces uno puede llegar a pensar de que no, que lo que está haciendo ahora, pero ¿será o no será? ¿Será que si yo hago esto? ¿Será que si yo comparto, evangelizo, yo glorifico a Dios en mi vida, a pesar de la situación que esté viviendo y pasando? Hoy el Señor nos dice, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mire, hace 8 días lo citaba y lo vuelvo y lo cito hoy porque me parece muy importante. Y es que nosotros tenemos 2 maneras de hacer las cosas: hacerlas bien para la gloria de Dios o hacerlas mal pensando que nosotros mismos lo podemos hacer. Son las 2 situaciones que el Señor pone. Y yo creo que la mejor, y por supuesto que estoy convencido en ello, que la mejor manera de nosotros vivir y actuar siempre es para la gloria de Dios, aun cuando así hoy no estemos viendo resultados. Aun cuando hoy seguramente no veamos cambios. Todo lo que Noemí sembró en Ruth, su confianza, su fidelidad, su honra a Dios, vemos que años después se dieron cosas maravillosas para la gloria de Dios. Esa fidelidad de aquí la vimos acá. Y eso es lo que el Señor hoy nos llama. Y sobre todo a las mamitas, ¿cierto? Que hoy pues nuevamente les digo, continuamos. Muchas veces ese dolor, esa tristeza, esas situaciones tan difíciles, confiamos en el Señor, que todo eso el Señor lo retribuye. Lo va a retribuir o lo puede estar retribuyendo siempre. No desconfiemos del favor y la providencia divina.
Como dicen por ahí, el Señor nunca se queda con nada. Él siempre. El problema es que nosotros nos podemos desesperar o afanar. Ahí está el problema cuando nosotros queremos interrumpir el proceso de Dios. Hagamos lo que nos toca hacer, confiemos en Él, esperemos en Él. Él sabe en qué momento lo hace y de qué manera lo hace. Él es sabio, Él es todopoderoso. Él siempre hará lo que es mejor. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más altos, son mejores sus caminos. Nosotros hagamos lo que nos toca hacer y el Señor hará siempre lo mejor, siempre hará lo mejor. Entonces la historia de Ruth y Noemí es un himno a la maternidad en todas sus formas. La madre que sufre, la madre que lucha, la madre que inspira, la madre que deja un legado. Noemí nos enseña que aún en la amargura Dios puede restaurar. Ruth nos enseña que la fidelidad abre el camino a la esperanza. Madres, sus lágrimas son semillas, sus oraciones son columnas y su fidelidad es el puente por el cual Dios derrama gracia. Así es. Así como Ruth fue una madre en línea mesiánica, cada madre que confía en Dios participa en un milagro de esperanza eterna. Quiero terminar con una aplicación práctica. Para todos, por supuesto. Y es que esta historia nos enseña que Dios suele obrar de maneras silenciosas. Aún en medio del dolor, en medio de lo que estaba viviendo Noemí, Dios estaba obrando. Silenciosamente, pero el Señor estaba obrando. Pero providencialmente y en medio de nuestras dificultades, lo que Dios o lo que podemos ver aquí en esta historia, ¿cierto? Como pérdida, como escasez y duelo, el Señor luego lo transforma en un tiempo de abundancia y de bendición. Lo que parecía escasez, lo que parecía pérdida, lo que era una situación difícil, el Señor lo convirtió en algo glorioso. Pero ¿saben por qué? Porque Noemí jamás entró a juzgar a Dios. Nunca entró en un resentimiento con Dios. Simplemente estaba dolida, estaba en una situación difícil, pero siempre confió en que Dios estaba obrando en medio de todo eso. A las madres que aún en la vida les ha traído lágrimas como Noemí, Dios puede transformar su historia en gozo y un legado. A los hijos que sean como Ruth, fieles y agradecidos, porque la fidelidad honra a Dios y bendice a la familia. A la iglesia, celebremos a las madres como columnas de fe, porque en ellas Dios ha escrito historias que siempre apuntan a Cristo. Esta historia que ya muchos conocen, yo quiero invitarles para que la volvamos a leer en nuestros tiempos devocionales, en algún momento, porque nos recuerda cómo Dios opera, cómo Dios levanta, cómo Dios suple, aún en medio de las dificultades. Y cómo las personas pueden llegar a tener la capacidad de poder confiar en el Señor aún en medio de esos momentos tan difíciles. Y que esas situaciones que hoy podemos estar viviendo, seguramente más adelante le vamos a dar la gloria a Dios por lo que estamos pasando. Muchas veces lo mejor que nos puede llegar a pasar es entrar en la crisis más profunda. Porque a veces allí es donde la gente voltea los ojos al Señor. No estoy diciendo que es lo que debe ser. Digo que en algunos casos lo mejor que le puede pasar a alguien es entrar en ese tipo de situaciones. Y es que conocemos demasiadas historias donde si un matrimonio no entra en la más profunda crisis o si una persona no cae en lo más bajo, nunca hubiese puesto los ojos sobre el Señor, nunca se hubiera arrepentido. Entonces, espero que no sea así. O sea, ojalá nosotros no tengamos que llegar a ese punto. Pero si alguien llega a ese punto y el Señor de allí lo rescata, es lo mejor que le puede pasar. Y quería citarle finalmente lo que les decía ahora. En el libro de Malaquías, terminando el libro de Malaquías, hay un grupo de personas que no la están pasando nada bien. Y esas personas le cuestionan a Dios su situación. Y le dicen algo así, le dicen: Señor,
Mira lo que estamos viviendo, mira lo que estamos pasando. Nosotros te servimos, nosotros hemos sido fieles, nosotros hemos sido personas comprometidas y estamos pasándola mal. En cambio, mira a estas personas y les dice, mira a estas personas que se burlan. Son personas que no te honran, son personas que no hacen lo que es correcto y aún así prosperan. O sea, esas personas están en una situación tan crítica que perdieron el objetivo, perdieron realmente la razón de lo que deben ser las cosas. Cuando yo honro a Dios, cuando yo glorifico a Dios, cuando yo vivo una vida de santidad y de compromiso genuino delante de Dios y confianza en Él, yo no puedo esperar que el Señor inmediatamente actúe como yo quisiera que actúe. Yo debo saber esperar. Parte de la fe tiene que ver con la paciencia, parte de la fe tiene que ver con la fidelidad. Eso es como si yo me levanto muy temprano en la mañana, le digo, Señor, mira hoy la necesidad que tengo, estoy pasando por una situación bien difícil. Y le clamo al Señor y hasta le puedo decir, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres soberano, y puedo decir cosas muy lindas. Pero inmediatamente termino de orar, voy, busco la caja del televisor y lo llevo a la prendería y lo empeño. Y Dios todo feliz y contento, ¿no? Uy, este es mi hijo, mire lo lindo, mire cómo confía, cómo cree, ¿cierto? Y el Señor está diciendo, venga acá Miguel, venga acá Rafael, o sea, vamos a... Y cuando está con Rafael y Miguel, le está diciendo qué hay que hacer. Cuando voltea, mira y dice, ya lo veo hasta en la prendería. Algo así, ¿no? Señor, yo sé que yo confío en que tú tienes el poder para hacer cosas milagrosas. Yo creo, Señor, aun que tú estableciste un orden correcto de hacer las cosas. Y hay gente que puede llegar a decir ese tipo de cosas porque pueda tener una situación difícil, hasta una enfermedad. Pero termina de orar y decir que confía en Dios y está yendo por allá donde un tipo de personas para que le hagan cosas bien raras, bien extrañas. Porque ahora hay un tipo, no estamos en contra de tipo de medicinas, ¿no? Que pueden ser alternativas correctas. Hay algo que es parte de la ciencia. Es más, cuando el rey Ezequías le dice a Dios que le perdone, o sea, que quiere que le dé un poco más años de vida, me parece que tenía una úlcera o algo así grave, no sabemos qué, algo de la piel, un problema, y de eso seguramente se iba a morir. Y el Señor le dice que ordene sus cosas al rey Ezequías. ¿Y qué le dice Dios a través del profeta cuando le concede 15 años más? Le dice, ve y haz como ¿cómo se dice? Un emplasto. Ahí le dice, y es algo natural. O sea, el Señor le dice, aún le dice qué debe hacer, qué medicamento utilice esas plantas y se mejora, mire, porque dice que se iba a morir y se sana. Entonces mire que hay ciertos medicamentos válidos, las plantas, la medicina. Cuando yo me refiero a cosas raras o extrañas es que la gente anda haciendo cosas ya que no van, ¿sí me entiende? Personas que trabajan con cosas espirituales y utilizan ciertas herramientas y una cantidad de cosas y de energías y cosas ya extrañas, o sea, de orden espiritual, ¿me explico? Con sobre todo de tipo orientales y cosas extrañas. A eso me refiero, no me refiero a algo que es alternativo correcto. Entonces un cristiano, un hijo de Dios diciendo yo confío en Dios, pero está por allá haciéndose cosas raras, otros haciéndose leer las cartas, otros haciendo... O sea, esos no son cristianos. Un hijo de Dios verdadero nunca estaría practicando y haciéndose cosas de orden extraño. ¿Se recuerdan? Y finalmente, ya que nos metimos aquí, el rey Asa. El rey Asa era un hombre de Dios. Empezó a hacer cosas extraordinarias, quitó lugares, altares de ídolos, hizo que hubiera paz. Bueno, que no. Y Dios le dio la victoria, pero ese hombre se llenó de soberbia. Ese hombre se llenó de orgullo, de prepotencia, creyéndose que ya era el duro, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y dice que le cayó una enfermedad. Y empezó a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ya no buscaba a Dios, ya no se levantaba temprano a orarle al Señor, sino que hacía lo que a él le parecía. Y llegó y cometió un error. Empezó a hacer como unos negocios con personajes que no tenía que hacer negocios. Y eso le causó muchos problemas. Y vino el profeta de Dios. ¿Y sabe qué le dijo ese profeta de Dios al rey Asa? Le dijo, has actuado locamente, porque no buscaste a Dios, sino a los hombres. ¿Y sabe qué pasó con el rey Asa? Dice que se llenó de soberbia y mandó a meter a la cárcel al profeta de Dios.
¿Mm? Y dice, y literalmente dice el pasaje, cuando uno lo lee la historia, dice, y en vez de buscar a Dios, buscó a los brujos, la medicina de los brujos, dice allí. Y terminó bien mal este hombre. Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados. Si nosotros decimos que de verdad el Señor es mi Dios, pues a Él tenemos que buscar, a Él tenemos que honrar, a Él tenemos que glorificar. Y cuando hacemos eso, cuando nosotros actuamos de esta manera, el Señor va a bendecir eso por generaciones, por generaciones. Comienza en nosotros, comienza en usted y comienza en mí. ¿Queremos ver nuestras generaciones a futuro bendecidas por parte de Dios? ¿Quién no quiere? ¿Quién de ustedes como padres o madres no quieren que sus hijos sean benditos en el Señor? ¿Pero quién debe comenzar? ¿Quién? Pues nosotros. Nosotros mismos tenemos que dar ejemplo. Nosotros mismos tenemos que dejar un legado. Noemí, sin saberlo, aún sin saberlo, su amor, su fidelidad hizo que una mujer moabita se convirtiera y se viniera con ella. Y cómo todo esto terminó en David, y cómo todo esto terminó en Cristo. ¿Sí ven? Cuando uno hace las cosas para la gloria de Dios de la manera correcta, aún estando en situaciones críticas. Porque estando todo a favor, pues uno dice, pues vaya y venga, ¿sí o no? Pero Ruth, Noemí fueron fieles aún en las situaciones más difíciles y el Señor se glorificó de una manera grande en todo esto. Esa es la gran conclusión, mis amados, que este libro nos deja esta gran enseñanza de tribulación, de pérdidas, de angustia, de dolor, pero que el Señor tomó todo esto para algo grande y glorioso. Oremos. Bueno, amado Señor, muchas gracias te damos por este tiempo, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, y sobre todo recordando aún hoy en este día, Señor, a las mamitas. Señor, si hay algo que se puede llegar a acercar a ti en el amor, en la entrega, es el amor de una madre. Esas madres abnegadas, esas madres aún sufridas, esas madres que trasnochan, que se levantan temprano, que han sacado adelante a sus hijos. Estamos hablando de la mayoría, seguramente habrá alguna regla a la excepción. Habrá algo diferente, seguramente lo hemos visto, pero Señor, la mayoría de ellas, Señor, han sido y siguen siendo madres hermosas, madres que siempre velan por lo mejor para sus hijos, que oran, que trasnochan, que sufren, que lloran, pero que también se alegran al ver a sus hijos salir adelante y progresar. Padre, tú has establecido un orden en todas las cosas. Noemí se gozó también de ver que, a pesar de que Ruth estaba a su lado, pero también entendió de que Ruth ahora tenía una nueva historia, y una historia aún mucho más grande al lado de Booz y con su hijo. Por eso nosotros hoy debemos entender que nosotros tenemos hijos y damos lo mejor para ellos, pero ellos también más adelante forman sus propios hogares, su propia familia, donde se establecen un nuevo rol, unas nuevas prioridades. Y aunque tú has establecido, Señor, que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres, en amarlos, en cuidarlos, pero también entender que tenemos un nuevo hogar, una nueva familia, hijos. Y es una nueva historia, Señor. Padre, qué bonito es cuando nosotros hacemos las cosas de la manera correcta. Noemí, Señor, a pesar de su situación tan difícil, siempre mostró, y esto lo recibió Ruth, el amor, la fidelidad y la honra. Y esto fue lo que Ruth a su vez transmitió a Obed, a su hijo. Y esto fue lo que Obed a su vez transmitió a su hijo, Isaí, y a la vez Isaí transmitió a su hijo David. Señor, lo que parecía una catástrofe, lo que parecía una situación bien difícil, lo que parecía algo que realmente ya no daba más, se convirtió en algo glorioso. Señor, que hoy podamos nosotros lograr entender, Señor, que aunque estemos
en situaciones difíciles, Señor, nunca perdamos nuestra fe y nuestra confianza. Que tú levantas, Señor, que tú eres el Señor el que hace una obra extraordinaria en cada uno. Seguramente nosotros los que estamos aquí, los de más edad, no veremos muchas cosas hacia futuro de nuestras familias, nietos y descendencia, pero sí estamos convencidos, Señor, que lo que hoy sembramos en tu nombre va a dar fruto glorioso para ti, Señor. Y eso nos debe sostener y eso nos debe animar cada día, Señor, a seguir adelante confiando en ti, en tu providencia. Señor, que no caigamos como cayó, el pueblo de tu pueblo, Señor, en aquellos días de Malaquías que se cansaron de hacer lo que debían de hacer, como que ya no daban más y renunciaron y dieron el brazo a torcer, porque estaban colocando la mirada en las cosas de este mundo, mirando que aún los paganos, aún los que no creían, hasta progresaban más. Señor, que nunca, Señor, caigamos en eso. Porque tú le dijiste a este pueblo, va a llegar el día en que va a haber y van a ver la diferencia en aquellos que sí me honraron y en aquellos que no me honraron. Señor, que nunca, jamás, por favor, ninguno de nosotros, ni nuestra descendencia, Señor, quitemos la mirada de ti, Señor. No importa la situación, no importa las circunstancias, el momento, que nuestra fe, Señor, sea genuina, que nuestra fe sea una fe inquebrantable, que nuestro fundamento seas tú, Señor Jesucristo, y que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor, Señor. Por favor, que así sea. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana ha venido y se ha acercado a este lugar. ¿Quién más que tú, Señor, conoces lo que hoy se está viviendo en cada hogar, en cada familia, en cada persona? Seguramente muchos en situaciones difíciles en sus relaciones, en su situación familiar, en las finanzas, en muchas cosas. Padre, pero hoy oramos y oro para que seas tú supliendo cada necesidad, pero sobre todo hoy entendemos que nuestra mayor necesidad es la de tener fe y confianza en que tú estás obrando siempre para bien. Y aunque nosotros hoy no lo podamos ver o entender, sabemos que tú, Señor, siempre traerás lo mejor para nosotros y nuestra descendencia. Padre, que aquí se levanten hombres y mujeres fieles, Señor, hombres y mujeres que creamos y confiamos en ti, Señor. Que hagamos lo que nos toca hacer y que no desmayemos en ello, Señor. Que nuestra vida, Señor, aún a un mundo externo sea de desafío para ellos. Que así como Ruth decidió seguir a Noemí por su fe, muchos hoy decidan seguirte a ti por nuestra fe y fidelidad a ti también, Señor. Padre, gracias porque tú eres el que suple y el que llega a cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, y como tú un día oraste por Pedro, tu apóstol, cuando dijo el diablo los ha pedido para zarandearlos. Jesucristo no reprendió al diablo. Jesucristo no le dijo al diablo que no los zarandeara. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y le dijo a Pedro, he orado para que no te falte la fe. Hoy oro de la misma manera en el nombre de Cristo Jesús para que cualquiera que sea la circunstancia, que sea el enemigo que venga o circunstancias adversas, oro para que nunca nos falte la fe, para que nuestra fe sea una fe genuina y quebrantable y que siempre le demos todo honor y toda gloria al único merecedor de ella, a nuestro Padre Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, hoy y siempre, que así sea. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia hermosa y maravillosa en este lugar, cada uno de nuestros corazones. Gracias porque tu palabra hoy trae salvación, recordándonos que tú eres nuestro Redentor, que así como vos fue el Redentor de esta familia y cambió su tristeza en gozo, así mismo, Señor, hoy confesamos que tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, aquel que nos ha perdonado, aquel que nos ha justificado, aquel que ha traído provisión a nuestra vida, nos ha dado un lugar hermoso como hijos adoptados tuyos, Señor. Hoy confesamos, hoy nos arrepentimos, pero hacemos de ti nuestro Señor y Salvador y toda nuestra confianza la ponemos en ti, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque esta palabra hoy también nos santifica, haciéndonos entender, Señor, que tú estás siempre obrando para bien de los tuyos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy también, Señor, te honran con su ofrenda. Gracias porque es a través de ellas, Señor, que haces posible que esta obra se sustente, crezca y aún nos podamos multiplicar.
Gracias, Señor, por la fidelidad de tu pueblo, que con alegría, gozo y gratitud, Señor, lo hacen al servir, al orar y al aportar, Señor. Ahí vemos, Señor, el corazón de cada uno de ellos en gratitud y honra a tu nombre. Bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bonito compartir con ustedes este tiempo. Y bueno, recuerden, mamitas, que las amamos y que no solamente son 2 domingos que las honramos, sino que siempre las honramos, las amamos, las queremos, valoramos todo su amor, su esfuerzo, su cariño, su entrega. Y que estas nuevas generaciones que se levantan, pues veamos ese buen ejemplo en cada una de ustedes. Y hay muchas que no son madres biológicas, pero son madres espirituales y son hermosas. Y vemos el amor de Dios también en cada una de ellas en nuestras vidas. Recuerden que se les da un volante. Todos tienen el volante que estamos dando mensual. ¿Sí? Vuelvo y digo, ese no es para que lo meta en la guantera del carro y hasta que lave el carro se acuerda que está ahí, ni para que lo meta en el libro, en el nochero. Es para que lo leamos. Ahí hay puntos importantes de oración, de petición, para que estemos orando. Está el mensaje también del mes. Todo está allí para que sea una manera también de honrar a Dios en todo ello. Y se les ha repartido un papelito también de preguntas. Ya las estamos recopilando, las preguntas, para muy pronto hacer un tiempo de responder a esas preguntas, esas inquietudes. No se olviden llenarlo y entregárselo a Juanito o a alguna de las personas que nos sirven acá. Muchas bendiciones, que tengan un resto de día muy bendecido, fin de semana con puente incluido, que la pasen bien y que se porten bien. Un abrazo, les amamos en Cristo Jesús.